Muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos pudiendo cumplir con un anhelo que teníamos como institución, que era entregar los resultados CIMSE, que en el proceso de aplicación incluyen distintas acomodaciones para disminuir los obstáculos de acceso en el fondo a nuestras evaluaciones y de la misma forma también poder visibilizar a este grupo de estudiantes que a nivel censal, esto es importante, es un censo en cuarto básico y en segundo medio, rinden esta evaluación en un momento del año y que hoy día podemos reportar de forma extemporánea, no es en el mismo momento en que se reportan los resultados nacionales, porque también la forma de poder entregar los resultados y procesar esta información nos toma un tiempo adicional del que lo hacemos a un nivel censal. Y en esta oportunidad también junto a Natalia Riquelme, a quien le agradezco mucho que compartamos este espacio de presentación, vamos a entregar los resultados de estos resultados educativos de los estudiantes en situación de discapacidad sensorial. Ella es nuestra especialista, por lo tanto también para quien les pido un especial aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un esfuerzo conjunto que hemos hecho a nivel institucional de poder, como decía Gino, visibilizar esta población, pero al mismo tiempo es un esfuerzo conjunto porque creemos y tenemos la convicción de que los estudiantes pueden y deben acceder al currículum regular y deben y pueden progresar. Y existe también desde la agencia, por eso tenemos un compromiso hace una década, de instalamos estas evaluaciones y poder comunicarlos tanto a la sociedad civil, a las comunidades educativas, pero también hacia el área de la investigación, porque aquí hay grandes desafíos para poder continuar abordando estas temáticas. Efectivamente, Natalia. Y antes de comenzar no quiero dejar de mencionar, y por eso tengo el celular en la mano, como verán, porque no quería que se me olvidara, precisamente a los 3 establecimientos que hoy día nos acompañan. Hoy día nos acompaña el Liceo Bicentenario Mario Herrero Velasco, donde están los representantes. Muchas gracias, aplauso para ellos también. Sí. Al Centro Educacional Profesor Guillermo Gonzalo Henry. González. Bien. Muchas gracias también por venir. Y al Colegio Betsabé Ormazábal. Por ella también, sí. Qué bueno. Les agradecemos mucho que nos puedan acompañar en esta entrega, precisamente porque representan a todos estos establecimientos a los que pudimos acceder a nivel nacional y para poder entregarles estos resultados. También, naturalmente, a todas las organizaciones de la sociedad civil. Nos acompaña también la directora, Daniela Navarro de la OEI, a quien también agradezco profundamente que haya podido asistir. También está Ingrid Olea, que no la alcanza a ver, de Fundación 2020. Ya está la Ingrid Olea, también de Fundación 2020. Está Perry Bedwell, de la Fundación Arauco, por ahí también está Perry. Marcela Marzolo, nuestra consejera y representante del Consejo, por supuesto. Y también a Paulina Retamales, de la gerente de Educación Fundación Coanil, también se encuentra con nosotros. Y me faltó el Instituto Nacional. Sí, por ahí está, el Instituto Nacional. También nos acompaña en esta oportunidad. Sí. Así que también Fantástico. Un aplauso. Y muchas gracias por acompañarnos. Enid también, Enid, por favor, póngase de pie porque ya hace muy poco asumió como coordinadora del SAC, así que también para que la conozcan, quienes no la conocen. ¿Sí? Y a la Viviana Castillo de la UCE, que seguramente después vamos a poder contar algunas novedades en términos de esta materia. Bien, vamos. Avancemos. ¿Por qué realizamos por primera vez una entrega de estos resultados? Y en este sentido, ¿la tapo? Sí. Y en este sentido, claro, queremos mencionar algunas ideas centrales. Por ejemplo, que estos datos contribuyen en la toma de decisiones del sistema educativo en materia de inclusión. Esta información, que naturalmente, como mencionamos, es un censo que se da en los estudiantes con discapacidad auditiva, visual parcial y visual total, nos permite entregar información a la política pública precisamente para que podamos ir ilustrando y poder tomando decisiones en términos de cómo vamos avanzando en materia de inclusión. Pero también, déjenme decirlo, a nivel institucional,
hicimos un esfuerzo que no es solo en esta oportunidad, Natalia, ¿no? Es un esfuerzo que lleva más de 10 años, en donde en distintos momentos, gracias a varios de los que están acá incluso, hemos ido avanzando en la elaboración de nuestros propios instrumentos, que se encuentran a esta mano izquierda y que les vamos a mostrar durante la presentación, para poder liberar estas barreras u obstáculos de acceso a la información de los estudiantes que tienen discapacidad, precisamente para poder visibilizar estos aprendizajes e ir tomando decisiones pedagógicas en el camino. Y al respecto es sumamente relevante que cuando hablamos de materia de inclusión es la calidad educativa del sistema en su conjunto. No podemos hablar de inclusión si marginamos a grupos de estudiantes y de momento que no entregamos la información de cómo estos estudiantes progresan en el sistema educativo, no estamos viendo el sistema educativo en su conjunto. Al no poder ver el sistema educativo en su conjunto, lamentablemente podemos tomar decisiones que no involucran a estos grupos y al no involucrarlo, mantenemos la marginalidad de estos grupos dentro de las políticas educativas. Por eso la agencia le ha tratado de dar relevancia a la entrega de estos resultados, porque pretendemos comunicar lo que realmente está pasando para que se pueda tomar decisiones en base a evidencia. Así es. Y es básicamente por lo mismo que comentaba Natalia, porque creemos en una visión integral de calidad de la educación. Esto es un ecosistema de evaluaciones que tiene distintos propósitos. Por una parte, como ya saben, el CIMSE a un nivel censal que tiene el principal propósito de poder alimentar la política pública, pero también contamos con el diagnóstico integral de aprendizajes para poder alimentar como un tipo de evaluación formativa del sistema en 3 momentos del año, desde educación parvularia hasta educación media, y no solo en las asignaturas de lectura, matemática u otras, sino que también con cuestionarios socioemocionales que entregan información relevante en este sistema. Y parte del entrego que hoy día estamos haciendo también se enmarca dentro de este ecosistema en donde probablemente por primera vez de manera formal, porque de hace 10 años que venimos haciendo acomodaciones, estamos entregando esta información para el sistema y por eso es muy importante para nosotros. Sí, es relevante que al ser una evaluación censal podemos y tenemos la capacidad como Estado de entregar datos de todo lo que ocurre independiente de las características territoriales. Podemos llegar a todos los estudiantes y además dentro de todo tipo de escuela y eso permite poder retroalimentar de mejor forma. Así es. Porque como bien dice Natalia, también hay que avanzar en materia de inclusión, a lo que contribuye es a reconocer distintos grupos, identificar recursos pedagógicos para que el progreso en el currículum sea en igualdad de condiciones. Y por otra parte, independiente del número de estudiantes con estos tipos de discapacidades, es deber de la agencia visibilizarlos. Y por eso estamos contentos, porque en este momento estamos cumpliendo con este anhelo que teníamos como institución y estamos visibilizando precisamente para identificarlos, para poder entregar herramientas y dispositivos que puedan responder principalmente a todas sus necesidades. El interés de la agencia no está dado por el volumen de estudiantes a los cuales llegamos, sino por cómo estos estudiantes requieren información para que sus progresos educativos sean significativos para sí mismos. Así es. Bien, algunos de los principales resultados educativos que vamos a revisar en las siguientes láminas. Aquí hay 3 ideas fuerzas que nos van a acompañar y que vamos a reforzar en la entrega de los resultados. Natalia, por favor. Ya, lo principal, como decía Gino, nosotros aplicamos un set de instrumentos de evaluación. Por un lado tenemos los cuestionarios que recogemos información de los propios estudiantes y de su contexto. Además, las baterías que miden los progresos en lectura y matemática. En ese sentido, hay 3 grandes resultados o hallazgos que queremos compartir. Hay mucho más en el informe extenso, bien extenso que tenemos, pero estos son elementos bastante llamativos. Por un lado, tenemos que las y los estudiantes tienen una percepción positiva en los aspectos de desarrollo integral que nosotros medimos. En este ámbito puntualmente destacan las interacciones para la mejora académica que tienen en general por parte de los estudiantes más de un 70% de respuestas favorables en la interacción que ellos tienen con el entorno educativo. Por otro lado, también vemos que se destaca la valoración que tienen sobre el proceso de la educación escolar. Los estudiantes más del 70% de los estudiantes refieren estar satisfechos o sienten que el ambiente es un ambiente agradable para que se desarrollen estos procesos educativos.
Y también se mantiene la tendencia observada en años anteriores que las y los estudiantes que asisten a establecimientos regulares obtienen mejores resultados en lectura y matemática respecto a lo que vamos a ver también en educación especial. Y es importante relevarlo, porque en el fondo en estos 10 años en que hemos hecho estas evaluaciones y han tenido distintas innovaciones, hemos visto este fenómeno, pero probablemente vamos a ver algunas sorpresas también en lo que resta de la presentación. Exacto. Algunos antecedentes generales. Si bien es cierto, Chile ha avanzado en materias de inclusión y de igualdad educativa, tenemos a nuestro favor, por así decirlo, un paraguas normativo, que si bien es cierto, está el debe, hay muchas necesidades que seguir cubriendo, pero ya tenemos un paraguas normativo que nos ayuda al respecto. En ese sentido, la Ley General de Educación dio el gran paso de establecer que la educación especial era una modalidad transversal en el sistema educativo. Al ser transversal, ello implica que es posible avanzar en líneas de progresión curricular. Antes de, esto está muy relacionado con el decreto 83, pero antes de esto, las escuelas especiales funcionaban con planes y programas apropiados según discapacidad y no referenciales al currículum. Por lo tanto, las escuelas especiales tuvieron que hacer un tránsito que hacían desde esta mirada más centrada en la discapacidad a una mirada centrada en las habilidades que como sociedad queremos que nuestros estudiantes aprendan. En ese sentido, también la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Laboral estableció que debemos ir avanzando en proveer las adecuaciones necesarias para las diferentes evaluaciones que damos midiendo la calidad de la educación, porque así podemos identificar cuáles son las necesidades que van teniendo ciertos grupos en particular. Así es. Y en este sentido, las discapacidades sensoriales que considera el CIMSE, una de ellas se refiere a la discapacidad auditiva, que básicamente corresponde a la alteración de esta sensorio-percepción auditiva en diversos grados y que se caracteriza por presentar limitaciones cuantitativas y cualitativas en la recepción, en la integración y en el manejo de la información auditiva. Fundamental para el desarrollo y la adaptación. Ahora, se considera en esta categoría quienes tienen una pérdida auditiva igual o superior a 40 decibeles como parte de la métrica que se usa en este sentido. Y la discapacidad visual parcial o de baja visión es una disminución de la visión que se presenta en diferentes modos y aun cuando la realización de acciones que implican el uso de la percepción visual se ve perjudicado por este motivo, es posible ejecutarlas mediante la utilización de ayudas ópticas. Y también la discapacidad visual total o ceguera, en donde evidentemente se presenta en estudiantes cuya condición no es funcional para la vida cotidiana, considerando siempre la visión del mejor ojo y con la mejor corrección. Por lo tanto, su desarrollo o su desempeño se basa en el uso del resto de los sentidos. Para poder elaborar los diferentes dispositivos que tenemos para los estudiantes con discapacidad, quisimos graficarlo de una forma un poco más dinámica. Le pusimos la ruta de las evaluaciones, porque muchas veces existe un desconocimiento y también nosotros no hemos favorecido mucho el difundir lo que hacemos dentro de CIMS, bueno, dentro de la agencia en general. Sí, y desde este punto de vista, en el fondo, lo que queremos hacer con este diagrama es poder, y dado que es como primer hito tan público que hacemos de esta entrega de resultados, que puedan entender cuál es la ruta y por qué lo estamos entregando en este momento del año, cuáles son las etapas. Exacto. Nosotros estamos en este minuto en el paso 6, que es en la entrega de estos resultados, pero tenemos una serie de pasos que queremos comentarle. Primero, se construyen los instrumentos. Cuando nosotros hacemos la construcción de las pruebas y de los cuestionarios, hay todo un proceso en donde aplicamos una de las variables, que es el estándar de calidad. El estándar de calidad implica la incorporación de principios del diseño universal y de accesibilidad en los instrumentos, y ello implica un proceso tanto con los expertos en cada materia de trabajar y poder generar preguntas que sean accesibles para los estudiantes y expertos también en las diferentes disciplinas, o sea, en las diferentes especialidades, expertos en el área de visión, expertos en el área de audición, que pueden revisar y pimponear. Elaboran estos instrumentos que sean representativos en el área académica, representativos
del currículum, que representan una matriz de dificultad, ordenados con preguntas de menor a mayor que abarquen todas las habilidades, siendo esto una subprueba de la prueba CIMSE. En el caso de los cuestionarios, estas preguntas se consideran, fueron testeadas previamente o históricamente han sido testeadas con los estudiantes para ver que los estudiantes comprendan la información que está allí presentada. Además, se presentan con algunas acomodaciones para que los estudiantes puedan responderla y podamos identificar aquellos elementos o información que es más clave que nos permitan contextualizar los resultados de estos aprendizajes. Así es. Una sola pregunta, Natalia, creo que es interesante. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en armar las pruebas? Yo creo que es un dato que probablemente pocos se imaginan. Para que una prueba siga su ciclo original y con la temporalidad necesaria son cerca de 3 años. Así es. Una prueba que llega este año, la prueba que va a llegar este año a los estudiantes, se empezó a construir al final de la pandemia. Y fue testeada, lleva procesos de testeo, revisiones con expertos en las disciplinas, revisiones con expertos en el área de accesibilidad y después se pretestea, después la diseñamos y ahora este año los niños la van a recibir. Así es. Posteriormente, nosotros como agencia tomamos contacto con las comunidades educativas, principalmente en el caso de las escuelas especiales, dado que es un número menor, las contactamos a todas telefónicamente. Saben que durante mayo y junio todos los años las estamos llamando y le pedimos una serie de datos. Sin embargo, en las escuelas regulares también lo que hacemos, contactamos con las bases de registros que tenemos del PIE y adicionalmente disponibilizamos una plataforma que hay de certificados de la agencia donde todos los establecimientos declaran a aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales de carácter permanente. ¿Por qué? Porque ahí identificamos los estudiantes que tienen adicionalmente alguna discapacidad sensorial, que no estaban en PIE, que no eran de las escuelas especiales, principalmente escuelas particulares, y adicionalmente los otros estudiantes que tienen necesidades permanentes les entregamos otras acomodaciones para que puedan rendir la evaluación. Así es. Después calculamos los puntajes, como decía Gino al principio, son puntajes que se calculan con una métrica distinta de la prueba CIMSE regular y posteriormente es el hito que tenemos ahora de entregar los resultados y ponerlo a disponibilidad del sistema. Así es. Y aquí es donde podemos ver, por una parte, las acomodaciones para la evaluación de estudiantes en situación de discapacidad, acomodaciones de formatos de respuesta para el cuestionario de estudiante que están impresos en papel, en braille y en formato digital, pero también acomodaciones de presentaciones para las pruebas, como omisión o ajuste de imágenes, como el uso de lector de pantalla o sintetizador de voz, formato braille e imágenes táctiles, formatos en macrotipos, el uso de dispositivos de aumento y lengua de señas chilena. Por otra parte, acomodaciones de formato de respuesta para las pruebas, también impreso en papel, en braille y en formato digital. Aquí naturalmente una imagen de cómo esto fue un hito para la aplicación del CIMSE del año pasado, en donde estábamos comunicando cómo íbamos también a acceder a estas evaluaciones. Sí, de hecho acá contamos con las pruebas, que podríamos mirar algunas. Obviamente comprenden que la confidencialidad de los instrumentos, por eso estamos mostrando partes y secciones. Aquí tenemos la prueba en braille, que es posible tocarla. Al finalizar la presentación pueden acercarse, mirarla. Esta es una prueba en formato braille matemática. También tenemos las pruebas en macrotipo, que son con una letra más amplia, con un formato ampliado, donde además trabajamos las ilustraciones. Este es el tamaño que le llega a los estudiantes que requieren macrotipo dentro de las evaluaciones. Así es. Y también tenemos la prueba de discapacidad auditiva, que es en formato regular, es el mismo tamaño que la prueba en braille. Sí. Y aquí responde. Exactamente, ahí responden los estudiantes ciegos que lo hacen en braille y los estudiantes que lo hacen en formato digital pueden responder en el mismo notebook. En un archivo Word registran sus respuestas. Así es. Vamos a dejar disponibles estas evaluaciones con el mismo llamado que hace Natalia de resguardo de la información, pero es precisamente interesante que puedan acceder y ver cómo este trabajo de la agencia y del Estado en particular, de poder llegar a este grupo de estudiantes, nos permite también acceder liberando estas barreras o obstáculos de acceso a la información. Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué se evalúa? Evaluamos dos dimensiones principalmente. Por una parte, aspectos del desarrollo integral y también están las pruebas.
En los aspectos de desarrollo integral, en el ámbito personal y académico, evaluamos la autovaloración académica, el interés y la disposición al aprendizaje, valoración de la educación escolar, retroalimentación docente a la o el estudiante. Todo esto recogido también en los cuestionarios de calidad y contexto que tenemos en el CIMSE, también adaptados para los distintos tipos de discapacidad. En el ámbito de la convivencia y bienestar, lo que evaluamos es cohesión social entre estudiantes, testimonio de violencia personal, bienestar subjetivo. Y en las pruebas, naturalmente, en lectura y matemática en cuarto básico y segundo medio. Aquí tenemos una tabla que sintetiza el nivel de cobertura de la evaluación, para que ustedes puedan tener una referencia. En cuarto básico a nivel nacional, siendo esta una evaluación censal, abarcamos 197 estudiantes, de los cuales la distribución es 128 estudiantes sordos, 66 estudiantes con baja visión, 11 estudiantes con discapacidad visual total. Se distribuyen entre 8 mujeres y 14 hombres, y dado que abarcamos escuelas especiales y escuelas regulares, siendo esta la única evaluación que llega a escuelas especiales, 32 estudiantes respondieron de escuelas especiales y el diferencial 173 de escuelas regulares. En enseñanza media, los números son más o menos similares, al igual que la distribución. 181 estudiantes presentan puntaje en nuestras evaluaciones. Mayoritariamente la población con discapacidad auditiva es el grupo más fuerte, 118. Después 58 estudiantes con baja visión o discapacidad visual parcial y 11 estudiantes con discapacidad visual total. En enseñanza media no hay establecimientos regulares, por lo tanto, especiales. Muchas gracias. Sin embargo, por ende, todos los estudiantes llegan a establecimientos regulares. Así es. Y aquí es donde relevamos la idea que también mencionamos al inicio de la presentación, que en el fondo, independiente del número de estudiantes que rindan, nos parece muy importante visibilizar la información que vamos a entregar. Y por otra parte, pensando precisamente en las declaraciones de los derechos humanos, cuando en el fondo comienza todo este movimiento, tanto de forma internacional como a nivel nacional, de poder visibilizar a las minorías, de poder tener acceso a la información y también que el Estado se organice, no solo para acceder, como el caso de las evaluaciones, sino también para poder disponer mejores condiciones, en este caso, para los aprendizajes. Exacto. Pero no olvidar que este es un censo. Y cuando digo censo, es el total de estudiantes que existen o que en el momento de la evaluación en el país, en cuarto básico y en segundo medio, con este tipo de discapacidad. Exacto. Bien, vamos a los resultados. ¿Qué preguntas en el ámbito personal y académico? ¿Cuáles son los principales resultados en donde evidentemente hacemos un zoom? Y este zoom que lo van a ver en las siguientes láminas también destacado, tiene que ver con la información que es más llamativa a nivel de la información del ámbito personal y académico. ¿Natalia? Sí. Llama profundamente la atención que en general las respuestas afirmativas o respuestas favorables de los estudiantes son en estos ámbitos, pero principalmente en la valoración de la educación. Y acá, en cuarto básico, los 75% de los estudiantes valoran el ir a asistir todos los días al establecimiento, la relevancia que tienen estas comunidades educativas, lo cual aumenta en media. Uno esperaría que en media hayan otros intereses, sin embargo, los estudiantes, este grupo de estudiantes considera y se sienten partícipes de estas comunidades educativas. Así es. Y llama la atención precisamente porque, como dice Natalia, en las tendencias que vemos en las evaluaciones censales, normalmente es más bajo en segundo medio el interés por los estudiantes o la valoración de la educación escolar respecto de los que están en educación básica. Esto también es un mérito y nos parece relevante poder mencionarlo. Sin embargo, también llama la atención este resultado en relación a la valoración por ir al establecimiento educacional, en la educación escolar, pero la disposición al aprendizaje es más baja, de un 53,1%. ¿Sí? Es un dato en el fondo que también merece la atención y que podemos ir desarrollándolo también en esta presentación y en otras conversaciones posteriores. Exacto. Cuando miramos los ámbitos también de convivencia, vemos que la cohesión social entre estudiantes, los testimonios de violencia y el bienestar subjetivo, en general anda sobre el 50%. Sin embargo, nos llama profundamente la atención el tema de los testimonios de violencia personal y social o personal de esta población. Si vemos, dice cerca del 55%, nunca me han tratado mal en el colegio, pero aquí la lectura es
¿qué pasa con este 45%? ¿Qué es lo que a este grupo de estudiantes sí se han sentido maltratados en el colegio? Y aquí es como entrar a abrir o hacernos preguntas dentro de las comunidades educativas. ¿Qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? ¿Cuánto los acogemos y cómo ellos se sienten partícipes de nuestras comunidades? Así es, y también no olvidemos la lámina anterior. En el fondo hay una alta valoración por asistir a la educación escolar. Sin embargo, aquí hay un llamado de atención a los testimonios de violencia personal. Pero no dejemos de mirar también este panorama en un sentido amplio. Hace pocas semanas, casi más de un mes, entregamos los resultados de CES, que es el estudio socioemocional de la OCDE en estudiantes de 15 años, que aplicamos en el país por primera vez. Y en este estudio de CES, los estudiantes de 15 años, en Chile, pero también en otras partes del mundo, reportan en el caso chileno que un 40% de los estudiantes tiene una baja satisfacción con la vida. Estudiantes de 15 años, segundo medio aproximadamente, y vemos también aquí un 45% de nuestros estudiantes en educación especial, en el fondo, que también nos llama la atención. Y aquí más bien, si bien es importante poner atención a lo que pasa en los casos de educación especial, en los casos tanto en escuelas regulares como en escuelas especiales, yo creo que también hay que ir más allá de la sala de clases y estamos pensando en problemáticas de salud mental que se están dando también a un nivel transversal. Y es importante poner esta atención pensando en que ya hay distintos síntomas de distintas evaluaciones que nos van mostrando más o menos este fenómeno que se da en las salas de clases, pero que creemos que tiene que ver con algo también un poco más societal. Sí, más sistémico. Así es. Al mirar también los resultados de cómo les fue a nivel académico de los estudiantes en situación de discapacidad auditiva, podemos ver, manteniendo siempre la referencia a los datos anteriores también, que tenemos estudiantes, para que aquí pueda haber alguna referencia, tenemos estudiantes en situación de discapacidad auditiva y tenemos también el puntaje que logran o alcanzan los estudiantes que no tienen discapacidad auditiva, que responden el mismo conjunto de preguntas. En lectura, los estudiantes con discapacidad auditiva alcanzan un 39% de respuestas correctas, mientras que estudiantes sin discapacidad un 60% de respuesta correcta. En matemática, un 41% versus un 61%. Tenemos aquí diferentes desafíos a abordar. Pero si miramos si miramos la variación entre el año 2022 y 2023 de los logros de estos estudiantes, vemos que en matemática segundo básico hubieron avances. Esta población es una población que puede seguir avanzando. Tenemos que generar a veces o revisar las condiciones, pero es una población que avanza. Si bien es cierto, en lectura entre el 2022 y 2023 se mantiene casi, hay un retroceso de un punto, también es el área que presenta mayores dificultades para esta población. Quienes conocen esta población saben que es precisamente el área que es donde se genera más esfuerzo. Así es. Y también considerando en quienes nos van a ver también a través del canal de YouTube y quienes por primera vez se están acercando a esta información, creo que es importante relevar el contexto de la estructura de esta presentación, en donde vamos a ver por ahora los resultados de estudiantes con discapacidad auditiva. Vienen otras láminas para los estudiantes con discapacidad visual, parcial y también total, en donde vamos a ver los resultados de lectura, los resultados de matemática, en estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, lo mismo en matemática, y vamos a presentar la variación entre el año 2022 y el año 2023. ¿Por qué? Porque precisamente en la mayoría de los resultados vamos a ver que si bien existen estas diferencias entre educación especial y educación regular, en donde la educación regular tienden a tener mejores resultados, hay progresos de los estudiantes entre las mediciones anteriores. Es decir, aun cuando son más bajos, igual progresan y creemos que también es motivo de destacar en el fondo en nuestra entrega de resultados. Y también es importante mencionar que en toda esta trayectoria de resultados educativos presenciamos en el fondo esta comparación de estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, y que no se refiere a estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son aplicados a un censo mayor que no es posible de aplicar por
por el número, claro, de estudiantes que son evaluados. Por lo tanto, las respuestas, lo que hicimos para poder hacer esta comparación es la cantidad de respuestas correctas que responden los estudiantes con discapacidad y sin discapacidad en este nivel, y a partir de eso es que hacemos esta comparación. Exacto. ¿Claro? Sí. Muy bien. Sí. Si bien es cierto, no tenemos por estándares de aprendizaje, pero en el informe tenemos distribuciones que permiten poder visualizar cómo progresaron según los grupos de estudiantes. Y eso lo pueden después revisar más en detalle en el informe. Así es. Bien, por lo tanto ya revisamos cuarto básico matemática. Ahora vamos a ver los estudiantes con discapacidad auditiva en lectura y matemática en cuarto básico. En lectura, en establecimientos regulares con discapacidad auditiva, el porcentaje de respuestas correctas el año 2022 fue de 43% y del 2023 se mantiene en un 43%. Y en escuelas especiales fue de un 28% el 2022 y de un 21% el año 2023. Caso de matemática, el año 2022 de un 38% de respuestas correctas y el 2023 de un 45%. Y en el caso de las escuelas especiales fue de un 30% el 2022 y de un 20% el año 2023. Exacto. Segundo medio. No saltamos eso. Sí. En segundo medio podemos ver lo que ocurre. Aquí no tenemos escuelas especiales, solamente tenemos el referente de los estudiantes sin discapacidad y podemos ver que en lectura la población de estudiantes con discapacidad auditiva alcanza un 37% de logro, mirando a los estudiantes sin discapacidad un 60% de logro. Y en matemática estamos entre un 22% de logro versus los estudiantes sin discapacidad un 35% de logro. La variación, mantenemos lo mismo que en lectura, no se ve, no hay, igual que casi en cuarto básico, y en matemática sí hubo un retroceso entre el 2022 y 2023. De un 26 a un 22%. De un 26, exacto, a un 22%. Exactamente. Bien, y ahora vamos a los resultados en aspecto de desarrollo integral de estudiantes con situación de discapacidad visual, también en cuarto básico y en segundo medio. Antes de poder entrar a explicar esto, queremos comentar que debido a que el volumen de estudiantes ciegos es tan bajo a nivel nacional, solo 11 estudiantes en cuarto básico y 11 estudiantes en segundo medio, se consideraron o se agruparon los estudiantes ciegos y los estudiantes con baja visión para poder identificar su respuesta en el ámbito personal y académico, para poder tener información de cómo viven los procesos que están asociados al aprendizaje. Así es. Frente a las preguntas del ámbito personal y académico, en cada uno de los ámbitos nos llama la atención en relación a la valoración de la educación escolar, en donde también es alta. Fíjense que un 87,7% tiene una alta valoración por la asistencia a establecimientos educacionales. Aquí ponemos ejemplos de preguntas, porque son un set de preguntas en el cuestionario que alimentan el indicador, en donde se menciona, por ejemplo, para mí es importante venir todos los días a clases. Frente a aseveraciones como estas en el cuestionario, entonces tenemos este nivel de respuesta de un 87,7% en el caso de cuarto básico y de un 70% en el caso de educación media. Exacto. Y también no quiero dejar de mencionar en retroalimentación docente, por favor, Natalia. Sí. Respecto a la retroalimentación que realiza el docente hacia él o los estudiantes, llama la atención las respuestas favorables que están entre un 87% y después descienden en segundo medio a un 77%, pero los estudiantes declaran que mi profesor o profesora de matemática me dice que puedo mejorar en mis estudios. Los mensajes positivos, cómo van estimulando a que los estudiantes se sientan comprometidos con sus procesos de aprendizaje. Así es. Y también es importante porque cuando lo vemos en el sistema escolar de los niños que no tienen discapacidad, estos porcentajes tienden a ser más bajos. Y finalmente las recomendaciones que siempre se entregan cuando entregamos factores asociados al sistema están en fomentar la retroalimentación docente porque eso asegura un mejor puntaje en el CIMSE, por ejemplo. Y tiene efectos muy positivos sobre esta población. Así es. Así es. Bien, cuando preguntamos en el ámbito de convivencia y bienestar, vemos que también en los testimonios de violencia hay un mayor número que en comparación con los resultados que tenemos en el CIMSE de censal de todo el país.
Aquí vemos que en cuarto básico hay un 65,7% de respuestas afirmativas frente a testimonios de violencia personal en cuarto básico, y en segundo medio aumenta a un 75,5%. Sí, también llama la atención los resultados respecto al bienestar subjetivo, o sea, cuán felices están con su vida, cuánto le gusta. En básica vemos que hay un 75%, pero en media esto decae un 57%. Y en ese sentido también es como para empezar a tener ciertas alertas sobre algunos factores que puedan estar ahí incidiendo. Así es coherente en el fondo también con los resultados que vimos en la primera parte de discapacidad auditiva, ahora lo vemos también en la discapacidad visual. Y creo que es importante poner atención, insisto, en este caso estamos hablando de educación especial, le podemos poner atención en este ámbito, pero también a nivel societal. Es decir, hay algo a nivel social pensando en salud mental, y el otro día con la Ingrid Olea lo comentábamos también en la entrega de los resultados del monitoreo de la convivencia escolar con Ernesto Treviño, que también se replica y que es coherente frente a estos resultados. Al revisar los resultados educativos, cómo le fue a estas poblaciones, están separados por discapacidad visual parcial y después por discapacidad visual total. Mantiene la misma estructura que ya conversamos en la sesión anterior. Miremos lo que ocurre en discapacidad visual parcial en lectura y matemática. Vemos que en lectura los estudiantes con discapacidad visual parcial responden un 51% de respuestas correctas, versus estudiantes sin discapacidad un 62%. Aquí, si uno identificara la brecha, es significativa o es menor. En el caso de los estudiantes en matemática, vemos que logran un 43% de respuesta correcta versus un 61% de respuesta correcta de los estudiantes sin discapacidad. Y al mirar la variación entre el año 2022 y 2023, tanto en lectura como en matemática, este grupo de estudiantes disminuyó sus alcances de aprendizaje. Vemos que el 2023 alcanzan un 51% versus el 2022 un 54%. Y en matemática alcanzan un 53% en el año 2022 y en el año 2023 un 49%. Y este fenómeno en discapacidad visual parcial ocurrió en todo tipo de establecimiento. De hecho, en la presentación que viene está más en detalle. Ya, vemos los establecimientos regulares y los establecimientos especiales que atienden a este grupo de estudiantes, y se puede ver que, si bien es cierto, hay una variación entre establecimientos regulares y especiales, en ambos casos fue un retroceso. En las escuelas regulares, los estudiantes alcanzaban en lectura 55% de respuesta correcta y el 2023 un 54%. En matemática, 54% y 53%. Hay una variación de un punto. Sin embargo, en las escuelas especiales también tenemos este mismo fenómeno en lectura, de un 30% a un 29% de respuestas correctas, y en matemática de un 28%, que ahí es más importante, a un 20% de respuesta correcta. Sí, aquí tal vez quisiera mencionar o hacer un pequeño alto, una pequeña reflexión en torno al tipo de discapacidad visual parcial. Y pensando en los modelos de aprendizaje, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Atkinson y Schifrin, estos modelos que más bien hablan de cómo el ser humano va aprendiendo, en cómo uno pone atención, luego pasa a memoria a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para quedar almacenado. Y finalmente, en temas de aprendizaje, lo que uno hace con todas estas acomodaciones, o también con los textos escolares para poder aprender, es poder liberar o poder sortear bien estos obstáculos de acceso a la información. De esta manera, en el fondo, podemos también asegurar que puedan acceder mejor a la apropiación del currículum o de los contenidos que vamos viendo. Y en este caso, lo que hemos visto conversando con distintos expertos es que también en el caso de discapacidad visual parcial muchas veces se invisibiliza más en este subgrupo, porque tienden a aparecer como dentro del grupo de estudiantes que puede ver, ve con dificultad, pero de alguna manera ve. Exacto. Entonces, tal vez aquí también hay un ámbito de mejora en el sistema escolar, en el sistema educativo, y por eso es tan importante entregar esta información. Precisamente porque nos permite mirar
A diferencia de lo que pasa con discapacidad auditiva o discapacidad visual total, nos permite mirar este subgrupo de estudiantes, porque los resultados son distintos, ¿cierto?, en estos tres grupos, precisamente para poder tomar decisiones, y es una alerta en el fondo de tal vez esta invisibilización, y al considerar a estos estudiantes que tienen discapacidad visual parcial como dentro del universo de estudiantes que no la tienen, ¿cierto?, puede ser también estar siendo una limitación de acceso al aprendizaje, que es la alerta en el fondo que nos muestran estos resultados. Exacto, porque pese a tener los mejores resultados de los tres subgrupos, precisamente la invisibilización probablemente puede ser un factor que está incidiendo. Así es. Si miramos qué es lo que ocurre en la enseñanza media, vemos que también se nos repite la situación entre los estudiantes con discapacidad visual parcial y estudiantes regulares. Obtienen un porcentaje de respuesta correcta más bajo que los regulares. En lectura alcanzan un 48% y en matemática alcanzan un 23%, versus los estudiantes regulares que alcanzan un 60% y un 35%. La variación entre los años, tenemos que a nivel de lectura, entre el 2022 y el 2023 hay una variación positiva. Tuvimos ahí una ganancia dentro de los aprendizajes, y en matemática lográbamos el 2022 un 35% de respuesta correcta, y el 2023 logramos solo el 23% de respuestas correctas. Así es. No dejar de considerar el número de estudiantes que rinden la evaluación. Si bien es un censo, va variando año a año, y esto también afecta a los resultados desde el punto de vista estadístico, como comentario adicional a esta entrega. Bien, aquí vemos los resultados educativos en la prueba de lectura y matemática de estudiantes en situación de discapacidad visual total de cuarto básico y de segundo medio. En relación a los estudiantes en esta situación de discapacidad visual total, en el caso de cuarto básico, lectura, en esta comparación de estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, vemos que los estudiantes con discapacidad visual total obtienen un 49% de respuestas correctas, y los estudiantes regulares un 58%. Ahora, en lectura también, si vemos en segundo medio, vemos que los estudiantes con discapacidad visual total obtienen un 38% de respuestas correctas, y estudiantes regulares un 60%. Si vemos la situación que ocurre en matemática, es que los estudiantes con discapacidad visual total alcanzan un 25% de respuesta correcta versus un 60% de respuesta correcta de los estudiantes regulares, sin discapacidad. Y esto era, sí, en matemática. Y en matemática en segundo medio alcanzan un 23% de respuesta correcta contra un 35% de respuesta correcta de los estudiantes sin discapacidad. Así es. Importante considerar el volumen de esta población, porque estamos hablando de 11 estudiantes. Entonces, al considerar que tenemos que declararlo porque es necesario, pero tenemos que considerar también que las variaciones en esta población puntualmente pueden ser bastante importantes entre una medición y otra medición. Claro. Y lo reportamos precisamente porque igual es censal. Tampoco en el fondo hay otros controles estadísticos que se podrían hacer en caso de poblaciones más grandes, pero hablar de 11 estudiantes es la información que nos aparece de manera censal. Si miramos lo que ocurre en establecimientos regulares y especiales, en cuarto básico solamente podemos identificar que esto es en lectura alcanzan un 51%, y en matemática los establecimientos regulares alcanzan el 20% de respuesta de logro, versus escuelas especiales que alcanzan un 44% en lectura, que es un poco más bajo que regular, y en matemática alcanzan un 32%, que es más alto que regular. Sin embargo, volver a reiterar que hay que considerar que esta población es bastante pequeña, por lo tanto las variaciones pueden ser importantes entre una medición y otra. Bien, y en esta última parte de la presentación vamos a revisar algunos de los principales desafíos y acciones para la agencia y el sistema educativo. Sin dejar de decir que naturalmente quienes quieran
revisar en mayor profundidad los resultados. Hay un vasto documento y un estudio descriptivo también y con algunos análisis estadísticos que va a estar disponible en la página web para quienes nos vean por el canal de YouTube en www.agenciaeducacion.cl, desde donde podrán descargar esta información y analizarla con mucho mayor precisión y detalle para los distintos intereses y fines particulares. En relación a estos principales desafíos y acciones para la agencia y el sistema educativo, hay algunos desafíos que tenemos desde la agencia y queremos partir por casa pensando en que también estos resultados nos sirven a nosotros para mejorar nuestro propio sistema de evaluación, este ecosistema de evaluaciones que no solo evalúa lectura, matemática o ámbitos académicos, sino que también ámbitos socioemocionales, desde pre-kinder, desde educación parvularia, no solo pre-kinder, educación parvularia, hasta educación media, pasando por educación técnico-profesional y también en este caso educación especial. La atención a la diversidad en las evaluaciones educativas es uno de los desafíos y mejorar la difusión de distintas iniciativas con establecimientos educativos. Exacto. Por eso parte de ello también es que hoy tenemos y contamos con establecimientos que están aquí representando a un conjunto mayor de establecimientos. Sin embargo, creemos que nuestro desafío es poder llegar más hacia las comunidades educativas en general. Así es. Por eso es que en discapacidad sensorial los desafíos, por ejemplo, estarían en reportar por eje en pruebas. Y creo que se me olvida un antecedente, porque en el fondo todo esto, ¿de dónde lo sacamos? Esto surge a partir de dos líneas principalmente. Por un lado tenemos los resultados propios de esta prueba, pero por otro lado las demandas también que nos han ido realizando las diferentes comunidades educativas, diferentes ámbitos, tanto del área de expertos, el mundo de la academia, y para poder comentar y contextualizar también tuvimos algunas sesiones con expertos en las cuales nos levantaron, a partir de los resultados, nos levantaron diferentes desafíos con los cuales queremos conectarnos como institución y poder ir dando respuesta a lo que la sociedad civil va requiriendo de nosotros. Así es. Y estas mesas con expertos que tuvieron lugar en dos momentos de las semanas pasadas donde tuvieron la oportunidad de reaccionar anticipadamente a los resultados, también nos piden y nosotros tenemos una alta afinidad con esta solicitud y por eso es que lo reportamos como desafíos que vamos a asumir en la agencia. Reportar, por ejemplo, las pruebas, uno de ellos, evaluar factibilidad de la caracterización por resultados y otras desagregaciones y levantar información de factores propios de las discapacidades, como asimismo también realizar mesas de trabajo con establecimientos educativos en este ámbito. Exacto. Aquí es muy relevante que lo que principalmente procuramos con este informe es caracterizar estas poblaciones y describirlas lo más fielmente posible. No compararlas necesariamente con el CIMSE regular que más se conoce, por lo tanto tratar en la medida que el volumen de estudiantes nos permita poder reportar por mayores desagregaciones. También tenemos desafíos en otras discapacidades que se nos sumaron hacia esta línea de inclusión. Principalmente es levantar información sobre cómo el resto de otros grupos de estudiantes asociados a otras discapacidades está rindiendo las evaluaciones y cómo están progresando dentro del sistema. Y a partir de ello empezar mesas o áreas de trabajo y nuevos desafíos también. Así es. Después vemos en esta presentación acciones de la agencia en materia de inclusión, es decir, aquellas cuestiones en las que ya hemos avanzado y aquellas en las que también tenemos que seguir manteniendo y otras por avanzar. Por una parte, en la incorporación en todas las evaluaciones del CIMSE de las adecuaciones. A partir de este año. Exactamente, a partir de este año. Hemos incorporado en todas las evaluaciones las adecuaciones para estudiantes con discapacidad sensorial, ¿cierto? La incorporación en la evaluación muestral de escritura en sexto básico va a ser una de las iniciativas que también vamos a tener durante este año 2024. Exacto. Sí, y a partir de esto nos plantea diferentes desafíos, porque cada subpoblación va a tener diferentes adecuaciones y también vamos a necesitar tal vez diferentes formas de reportar. Sin embargo, también nos plantea el desafío de que en todas nuestras otras evaluaciones van a estar presentes estos estudiantes y vamos a tener información para proveer al sistema. Así es. Por otra parte, también a partir de este año, la disponibilización de adecuaciones para todos los y las estudiantes con necesidades educativas permanentes. Por ejemplo, la asistencia en aula. Exacto. Las ubicaciones
Perdón, adelante. Sí, hemos tenido a partir del año pasado, todos los años tenemos alta demanda de adecuaciones en sala, pero a partir del año pasado tuvimos un crecimiento exponencial con la difusión masiva de la ley TEA sobre asistentes en aulas que apoyen precisamente a este subgrupo de estudiantes y que tienen que tener un perfil específico. Entonces hemos estado trabajando tanto con incluso nuestros proveedores de servicio para ajustar a este requerimiento de las comunidades educativas, los estudiantes y, obvio, los padres y apoderados. Así es. De hecho, cuando hicimos el hito comunicacional de la aplicación del CIMSE, ya comentábamos cómo habíamos tenido que ampliar la cantidad de examinadores en sala de clases a partir de la ley TEA, parte de lo que comentó también el superintendente en el inicio de esta presentación. ¿Te acuerdas del número más o menos de ampliación por ley TEA? Es significativo, sí, fue mucho. Estábamos, todos los años nos llegaban requerimientos como de 200, 300 examinadores adicionales, sin embargo el año pasado anduvimos sobre los 1.200, 1.300. Es un crecimiento exponencial. Así es. Así es, por eso es que también nos parece relevante entregar los resultados de estas evaluaciones, porque también hay un esfuerzo importante del Estado para visibilizar la educación especial a través de la ley TEA y a través de las evaluaciones que hace la Agencia de Calidad y también todo el sector de educación. ¿Hablamos del 2? Hay otras adecuaciones, pero también ubicamos a los estudiantes dentro de la sala en diferentes espacios que sean de mayor comodidad, según las propias necesidades de cada grupo de estudiantes. También hay un perfil que se está pidiendo para que los examinadores atiendan a estos estudiantes con un perfil más específico, que conozcan de atención a la diversidad, estén vinculados con esta materia, lo cual es un gran desafío para nosotros como agencia, porque aplicamos en todo Chile y hay zonas del país donde la tasa poblacional es bastante baja. Entonces, asignar un examinador con ciertas competencias muchas veces implica incluso trasladarlo desde otra región o desde otras ciudades. Así es. Después, en la próxima presentación, les traemos los aviones y las imágenes. Por supuesto, la ruta de las cajas, así. Y esto es muy, muy importante, ¿cierto? Sí, a partir de este año también vamos a iniciar estamos iniciando, ya lo iniciamos de hecho, un estudio piloto y también un pilotaje para conocer qué está pasando con los estudiantes en situación de enfermedad. Para quienes no lo conocen, son aquellas aulas o escuelas hospitalarias. Ya hemos tenido entrevistas, asistimos a ellos y queremos conocer también porque son parte del sistema. Y es un volumen también significativo que ha estado invisibilizado. Entonces también vamos a tener y desarrollar una línea de trabajo con esta realidad también. Así es, y eso es sumamente importante. Vamos a explorar con este estudio y este pilotaje, precisamente para en algún momento, tal como estamos haciendo en esta presentación, entregando los resultados, la institución también pueda reportar la información que aparezca, ¿cierto?, de las conocidas aulas hospitalarias, sí, de estudiantes en situación de enfermedad. A través de las visitas, el trabajo con las comunidades de las escuelas, ¿cierto?, que es lo que hacemos desde la Agencia de Calidad. Exacto. Bien, perdón. Y en este sentido hay algunos desafíos que también hemos conversado con las instituciones a partir de cómo podemos ir abordando la inclusión a partir de los resultados como sistema, a partir del sistema de aseguramiento de calidad. Ya saludé a Enid Vargas, su flamante nueva secretaria ejecutiva, fortalecer la articulación entre el Ministerio, la Agencia y la Superintendencia en temáticas asociadas a la educación inclusiva que orienten y apoyen a comunidades educativas, como parte de los desafíos que ya hemos asumido. Por eso el superintendente también comenta al principio cómo estuvieron trabajando en el Congreso Nacional ayer a partir de estos desafíos, pero que también siguen estando vigentes en el sistema de aseguramiento. En el Ministerio de Educación, y acá desarrollar jornadas de apropiación con comunidades educativas en la actualización del Decreto 83 del 2015 y los aportes hacia la educación inclusiva, y también fortalecer la formación inicial y continua docente. Y en ese sentido me quiero salir un poco del libreto y la quiero sorprender un poco a la Viviana Castillo, porque sé que esto no estaba programado, pero sí creo que es importante en el fondo cómo la unidad de currículum y evaluación también ha ido trabajando en la actualización del Decreto 83. Y creo que es mejor que lo cuente en su propia protagonista. Adelante, Viviana. Sí, efectivamente no estaba considerado, pero
Quiero agradecer este espacio también porque creo que es una instancia muy importante, sobre todo en este contexto de entrega de resultados que valoro profundamente, igual que felicito, le hice el gesto al secretario ejecutivo, pero lo digo públicamente, valoro profundamente también poder contar con evidencia de contextos hospitalarios, que yo creo que es un contexto que está muy invisibilizado y que atiende a una población que, además de enfrentar una situación personal y familiar muy compleja, necesita poder continuar sus trayectorias de aprendizaje. Y esos dos elementos que se resguardan con evidencia para la toma de decisiones me parece un gran avance que no puedo sino mencionar. Respecto de la actualización del decreto 83, es un proceso que se ha ido realizando en paralelo con una mirada más global hacia los instrumentos curriculares. Nosotros estamos en paralelo desarrollando un proceso de actualización de las bases curriculares de primero básico a segundo medio y un proceso de actualización de la formación diferenciada técnico-profesional. Todo esto a partir de la evidencia que hemos ido recogiendo del sistema educativo post-pandemia. O sea, sería imposible no mirar una situación que afectó tan seriamente y nos afectó de cómo gestionar el currículum, además del tiempo de vigencia. ¿Ya? Nosotros por ley, cada 6 años, más bien, el currículum tiene una vigencia mínima de 6 años, al cabo de ese tiempo tenemos que hacer procesos de revisión de cuál es su situación para poder actualizarlo a las necesidades y requerimientos, y nuestro currículum regular tiene más de 10 años en promedio. Ya las bases de básica son de 2012 en general, las bases de media iteran entre 2013 y 2015, hay algunas asignaturas que se aprobaron en una segunda tanda. En ese marco estamos buscando fundamentalmente un currículum que tenga un sentido de mayor flexibilidad y capacidad de ser gestionado atendiendo a los proyectos educativos institucionales y a las características y necesidades de sus estudiantes. Ese marco general es bien significativo porque cuando hablamos del decreto 83 lo estamos mirando también muy en la línea de una herramienta que favorezca una gestión curricular más pertinente, y para eso evidentemente necesito un currículum nacional que sea más gestionable y más trabajable por las comunidades. Por tanto, menciono esos dos procesos porque creo que van bien de la mano. En lo particular del decreto 83 hemos realizado todo un proceso de levantamiento de evidencia, de diagnóstico de la implementación misma del decreto, con la necesidad obviamente de ampliarlo hacia la media, que es un requerimiento bien sentido por las comunidades educativas y en especial por las comunidades que atienden la formación diferenciada técnico-profesional. Ya hay temas ahí con las especialidades y con los reconocimientos y certificaciones de los estudiantes de las distintas especialidades TP. No obstante, en este proceso detectamos también una necesidad de poder, por una parte, actualizar enfoques del decreto. ¿Ya? El enfoque de diversidad, cómo entendemos la diversidad, en esto que ya señalaba el secretario ejecutivo, de profundizar ese tránsito entre la comprensión de las necesidades educativas desde el déficit hacia las potencialidades y hacia la diversidad inherente del aula, y entender más bien que las aulas son aulas diversas, ¿ya? Y esas aulas diversas requieren herramientas de gestión que no invisibilicen esas diversidades, sino que las potencien y favorezcan un trabajo pedagógico mucho más pertinente. Y por otro lado, también fortalecer toda la línea que viene también dada por la normativa asociada a cómo se incorpora de una manera más visible el enfoque de inclusión educativa. Ya, con esos elementos, además de esta mirada de interseccionalidad que también es muy relevante para las políticas educativas en distintos ámbitos, estamos proyectando esa actualización del decreto hacia la lógica no solo de ampliarla entre la educación parvularia y la educación media, sino de favorecer, como señalo, estos enfoques mucho más precisos y con ello favorecer el decreto 83 como una herramienta de gestión curricular más flexible, que favorezca la toma de decisiones pedagógicas, curriculares, evaluativas en las comunidades educativas, mucho más pertinentes a lo que son las situaciones particulares o a lo que son las características, necesidades, intereses, potencialidades de las poblaciones que se atienden. Va en esa línea y, como se señala acá, prontamente vamos a estar trabajando con las comunidades educativas en recoger su visión sobre los avances que hemos ido desarrollando como Ministerio de Educación, retroalimentar, mejorar esa propuesta y hacer su ingreso al Consejo Nacional de Educación, que es la entidad autónoma que por ley tiene la atribución para poder hacer la aprobación y obviamente entregarnos también recomendaciones para ese decreto. Así es que muchas gracias por este espacio para poder entregar también esta información. Me parecía muy pertinente. Muchas gracias. Aplausos para la también. Gracias.
Y también mencionábamos desafíos para el sistema como la Superintendencia de Educación, estas instancias orientadas para poder hacer charlas o cursos de normativa vigente, en la sociedad civil participar más de encuentros donde se reconozca estas poblaciones y sus proyectos de trabajo en pos de una articulación con el sistema educativo, y en la academia de investigación, aprovechando los centros de investigación y también los organismos internacionales que nos acompañan, a poder contribuir en investigaciones asociadas a brechas educativas que complementen los resultados presentados. Estos desafíos, que también fueron recogidos en la mesa de expertos acerca de cómo podríamos enfrentar mejor estos resultados, es lo que también transmitimos a partir de la institución, pensando en aquellas cuestiones que de alguna u otra manera ya se están realizando, como los que comentaba Viviana, los que ya estamos haciendo en el caso de aulas hospitalarias desde la agencia, pero también en aquello que nos queda por hacer como desafíos inmediatos para el sistema. Estamos llegando al final de la presentación, Natalia, ¿sí? Sí, queremos agradecerles el tiempo. Sabemos que es mucha información, aunque hay mucha más. Sí. Vuelvo en el informe, lo pueden revisar, va a estar descargable a partir de hoy en la tarde, pero queremos agradecer el tiempo. Creemos que esta información es valiosa para el sistema y creemos que a partir de esta información se puede continuar mucho más desarrollo, muchas más investigaciones y seguir explorando información. Entonces, les invitamos a que exploren la información, a que busquen. Si necesitan más detalle, podemos ponernos en contacto. Queremos en el fondo prestar todos los recursos que sean necesarios para continuar en esta línea. Así es. Estamos muy contentos como agencia de calidad de haber realizado este hito, porque nos permite cumplir con un sueño. El sueño de poder visibilizar a este grupo de estudiantes con discapacidad que también tienen las mismas posibilidades y el Estado tiene que entregar las mismas oportunidades de acceso a la información, que es lo que estamos reportando a través de este informe. Creemos que más que quedarnos en las diferencias de los resultados que puedan haber entre establecimientos regulares, educación especial o los estudiantes que están en establecimientos regulares, tenemos que mirar el progreso. Solo tenemos información respecto de la década, y ni siquiera hablamos de la década solo porque las primeras evaluaciones fueron hace 10 años, pero no es la misma evidencia que fuimos recogiendo porque estos instrumentos se fueron mejorando a través del tiempo. Hay información acotada, pero con lo acotado que hay se ve progreso en los estudiantes, y gracias a esta información es que también se pueden tomar mejores decisiones en política pública. A nivel internacional, también hemos asesorado a varios países de América Latina y el Caribe que también han comenzado con la implementación de este tipo de evaluaciones, como en el caso de Perú, de Brasil, o en el caso recientemente de Uruguay, a donde a Natalia también la invitaron en el fondo para poder apoyar esta iniciativa. En Europa también existen algunas incipientes mediciones en este nivel precisamente para la visibilización, pero también como sistema educativo y como país y como institución, y le hablo a nuestros profesionales principalmente, tenemos que sentirnos orgullosos de la vanguardia de la entrega de la información, de los esfuerzos que hemos hecho en esta década y que hoy día estamos concretando con la entrega de esta información. Aprovecho de saludar y felicitar a todos los profesionales que también nos acompañan aquí y que nos van a ver también a través de nuestro canal de YouTube, a través de la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Catherine Córdoba, que también está atrás acompañándonos, precisamente porque es un hito muy relevante para nuestra institución. Sí, y es un esfuerzo conjunto entre todos quienes trabajamos en la agencia diariamente y entre las comunidades educativas que día a día generan en los estudiantes estos progresos académicos, y que nosotros queremos también decirles que van por buen camino, van avanzando ahí. Y en esa línea lo que queremos también es mostrar los avances y los logros que han ido haciendo. Cada profesor que está en sala es un profesor que está trabajando día a día para que estos estudiantes juntos con otros tengan un logro dentro de su aprendizaje, y eso es lo que queremos relevar, y eso es importante, ocurra en escuelas especiales o ocurra en escuelas regulares. Así es. Así es que sin más, les damos las gracias por su presencia y muchas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, Gino, Natalia, por la presentación, por las reflexiones. Les recuerdo que en la mesa van a estar los instrumentos, si los quieren conocer. Y terminando ya esta presentación de resultados, para finalizar, los vamos a invitar a compartir un cafecito en el salón continuo acá a la sala de innovación. Así que nuevamente muchas gracias a todas y todas. Y los invitamos a revisar los instrumentos si quieren así hacerlo.
hacerlo y recordar también que en la tarde van a estar, bueno, por favor que no tomen fotografías por un tema de confidencialidad, así que pueden tocarlos, pueden mirarlos, no les tomen fotografías, es importante, aquí me pasan el dato, y que recordar que en horas de la tarde va a estar a disposición el informe de resultados, ya lo había dicho el secretario ejecutivo, también lo dijo Natalia, pero lo volvemos a recordar y podemos compartir ahora un momento para reflexionar en torno a toda la información presentada en esta mañana.